El general Navarro sonrió con arrogancia mientras demostraba la señal clasificada a la sala llena de oficiales. Solo 12 personas vivas conocen esta señal. Todos operadores del Grupo de Operaciones Especiales que ganaron su distintivo con honor. Sus ojos recorrieron la habitación desdeñosamente, deteniéndose brevemente en la mujer poco notable que tomaba notas en la esquina. Si alguien aquí reconoce esto, o están leyendo archivos clasificados sin autorización, o estoy viendo a una operadora de élite disfrazada. La habitación quedó en silencio, hasta que la teniente Elena Herrera se puso de pie, sus manos moviéndose a través de la secuencia exacta sin fallos, añadiendo un gesto final que el general había omitido. «Esa no es la señal completa, señor». Los dedos de la teniente Elena Herrera se movían metódicamente a través de su teclado, organizando documentos clasificados con la precisión de alguien que entendía las consecuencias de la imperfección. 3 años en este escritorio le habían enseñado a ser eficiente sin ser memorable, invisible por diseño. Las luces fluorescentes del ala administrativa del Mando de Operaciones Especiales Navales zumbaban sobre sus cabezas, proyectando a todos en la misma palidez poco favorecedora. Elena lo prefería así. Facilitaba mezclarse cuando todos se veían igualmente agotados y cansados. La voz del teniente coronel Tadeo Ruiz llevaba la nota familiar de condescendencia mientras se acercaba a su escritorio. La inspección del general Navarro comienza a las 8 de la mañana. Quiero estos paquetes de briefing impecables. «Sí, señor», respondió Elena, su voz deliberadamente neutral. «Tendré todo preparado». Ruiz se demoró, tamborileando sus dedos en su escritorio. Y Herrera: «Señor, trata de mantenerte invisible mañana. Al general Navarro no le gustan las distracciones, especialmente del personal de apoyo». «Entendido, señor. Me mantendré fuera de vista». Mientras Ruiz se alejaba, la mirada de Elena se deslizó momentáneamente al pequeño calendario en su escritorio. La fecha, 17 de octubre, no tenía marcas, pero no necesitaba recordatorio. 3 años exactos. Su mano instintivamente se movió a la delgada cicatriz a lo largo de su clavícula, apenas visible sobre su uniforme. Un fragmento de memoria destelló, visión nocturna verde, roca montañosa, el sabor metálico de la sangre. Lo apartó con disciplina practicada, de la manera que había hecho incontables veces antes. Los recuerdos siempre llegaban más fuertes en esta fecha, amenazando la fachada que había construido tan cuidadosamente. «¿Estás bien, Herrera? Pareces haber visto un fantasma». El teniente Esteban Mendoza estaba al lado de su escritorio, su expresión genuinamente preocupada. A diferencia de la mayoría de los oficiales de carrera, Mendoza siempre había sido decente con ella, uno de los pocos que se molestaba en aprender su nombre. «Si tan solo supieras», pensó. «Solo un dolor de cabeza», respondió, alcanzando su frasco de medicamentos. Las pastillas adentro no eran para las migrañas listadas en su archivo médico, sino para manejar dolor crónico de heridas que oficialmente nunca ocurrieron. Heridas sostenidas a una elevación de 2.800 metros en una cordillera donde se suponía que no debía estar. Deben ser algunos dolores de cabeza terribles. Tomas esas casi todos los días. Elena forzó una pequeña sonrisa. «Condición crónica, nada serio». «Bueno, cuídate. Mañana va a ser intenso. Las inspecciones de Navarro son legendarias». Mendoza bajó la voz. Una vez hizo transferir a un teniente en rota al servicio ártico por tener un bolígrafo no reglamentario. «Gracias por la advertencia», respondió Elena, su tono transmitiendo justo la cantidad correcta de ansiedad del personal administrativo. No demasiado preocupada, no demasiado confiada.
la respuesta perfectamente olvidable de una persona olvidable. Mientras la tarde continuaba, escuchó a dos oficiales subalternos cerca del dispensador de agua, sus voces llegando lo suficiente para que captara fragmentos de conversación. Ruiz estresándose por la inspección de mañana. Siempre lo hace. El hombre tendría un ataque cardíaco si tuviera que ver combate real. Hablando de combate, ¿viste esas nuevas evaluaciones tácticas en el briefing de NAVSOC? Finalmente, algo útil de los burócratas de arriba. Probablemente trabajo de algún contratista. Estas secretarias glorificadas no sabrían la realidad táctica, ni aunque les mordiera. Elena siguió escribiendo. Su expresión sin cambios, incluso cuando su mandíbula se tensó ligeramente. Las evaluaciones tácticas que estaban elogiando habían sido su trabajo, metódicamente incluidas en sus informes durante los últimos 6 meses. Pequeñas sugerencias y observaciones que solo alguien con experiencia de campo real reconocería como valiosas. A las 18 horas, la mayoría del personal había partido por el día. Elena permaneció, finalizando los paquetes de briefing para la inspección de mañana. Cuando finalmente terminó, tomó un camino deliberadamente indirecto hacia la salida, pasando por el muro memorial del comando. La superficie expansiva de granito negro llevaba los nombres de aquellos que habían caído en servicio a operaciones especiales navales. Cerca de la esquina inferior derecha había una sección marcada simplemente Operaciones clasificadas, donde estrellas en lugar de nombres conmemoraban a aquellos perdidos en misiones que oficialmente nunca ocurrieron. Elena se paró ante él sola en la iluminación tenue de la noche. Sus dedos trazaron sobre un espacio en blanco donde 6 estrellas deberían haber estado. 6 hermanos y hermanas de armas cuyo sacrificio permanecía sin reconocimiento. 3 años, susurró. Casi terminado. Una cámara de seguridad en la esquina giró ligeramente, capturando su porte militar perfecto mientras se paraba en atención ante el memorial, una postura distintamente diferente de su comportamiento administrativo usual. Por un breve momento, la teniente Elena Herrera desapareció y alguien más se paró en su lugar. Alguien forjado en operaciones de rescate y endurecido por la traición. Luego, tan rápidamente, se ajustó los lentes, encorvó ligeramente los hombros y se volvió invisible otra vez. En su camino hacia afuera, pasó por la comandante Isolda Morales, la oficial de inteligencia cuya reputación por minuciosidad era legendaria. Sus ojos se encontraron brevemente, los de Elena cuidadosamente en blanco, los de Morales estrechándose ligeramente en esa manera analítica que había hecho su carrera. —¿Trabajando tarde, teniente? —preguntó Morales, su tono casual, pero sus ojos agudos. —Solo preparaciones finales para la inspección de mañana, señora. —Navarro es un caso difícil —dijo Morales. Le gusta atrapar a la gente desprevenida. Lo tendré en mente, comandante. Morales asintió, pero su mirada se demoró un momento demasiado largo antes de continuar por el pasillo. Elena sintió un destello de preocupación. De todos en la base, Morales era la más peligrosa para su misión, la única persona cuya mente analítica podría juntar inconsistencias que otros pasarían por alto. De vuelta en su apartamento escaso, Elena aseguró la puerta y metódicamente verificó cualquier signo de disturbio. No encontrando ninguno, abrió un panel oculto en su armario, que contenía un chaleco táctico gastado con un parche descolorido, que coincidía con el que el general Navarro llevaba en su uniforme de gala. Equipo fantasma. Operación Puñal Obsidiana. Pasó sus dedos sobre él, recordando el peso de él en el aire delgado de la montaña,
el sonido de fuego de armas y el silencio de radio que siguió a la solicitud de extracción final de su equipo. De un compartimento oculto bajo su cama, recuperó una tablet segura y revisó su evidencia recolectada una última vez. 3 años de trabajo paciente, gradualmente accediendo a archivos que deberían haber sido imposibles de alcanzar, grabando conversaciones que implicaban a Navarro en el abandono de su equipo. «Mañana», susurró a la habitación vacía. El sueño llegó inquietamente esa noche, como siempre lo hacía en el aniversario. En sus sueños, estaba de vuelta en las montañas, llevando al sargento primero Adler a través de nieve pesada, su sangre dejando un rastro detrás de ellos. Escuchaba la voz del capitán Frutos en la radio, desesperadamente solicitando extracción mientras el clima se deterioraba. Sintió la punzada de traición cuando la respuesta finalmente llegó. Extracción no autorizada. Mantener posición. Despertó a las 5 horas, empapada en sudor, pero con ojos claros. Hoy era el día en que todo cambiaría. 3 años de cobertura profunda, de ser invisible, terminarían con la inspección de Navarro. Se vistió cuidadosamente en su uniforme, asegurando que cada detalle fuera perfectamente reglamentario. La ironía no se perdía en ella. Aparecer completamente poco notable requería atención meticulosa al detalle. En el espejo de su baño, estudió su reflejo. La teniente Elena Herrera, especialista administrativa, le devolvía la mirada, cabello recogido en un moño reglamentario, lentes estándar, expresión neutral y olvidable. Nadie mirándola vería a la comandante Herrera, líder de equipo fantasma, la mujer que había llevado a 2 compañeros de equipo heridos a través de 20 kilómetros de terreno montañoso, que había sobrevivido 14 meses en territorio enemigo antes de encontrar su camino a un punto de extracción, solo para descubrir que había sido declarada muerta en acción. Nadie vería a esa mujer. Todavía no. El centro de mando de operaciones especiales navales zumbaba con energía nerviosa cuando llegó. Oficiales subalternos corrían realizando verificaciones de último minuto antes de la llegada del general Navarro. El coronel Ruiz merodeaba los pasillos, ladrando órdenes y ajustando detalles que no necesitaban ajuste. «Herrera», gritó cuando la vio. «¿Están listos esos paquetes de briefing?» «Sí, señor, colocados en la sala de conferencias, como se solicitó». «Bien. Recuerda lo que dije». «Por supuesto, señor». Elena tomó su posición en su escritorio, organizando las tareas administrativas regulares del día. Su visión periférica captó al teniente Mendoza ajustando nerviosamente su uniforme en el reflejo de su pantalla de computadora. «Relájate, Mendoza», dijo silenciosamente. «Lo harás bien». Le dio una sonrisa agradecida. «Fácil para ti decirlo. El personal administrativo no es sometido a interrogatorio como los oficiales de operaciones». «Si tan solo supieras», pensó otra vez. A las 8 horas precisas, las puertas principales se abrieron y el general Ricardo Navarro entró, flanqueado por 2 ayudantes. La habitación se cuadró en atención. Navarro era un hombre alto con cabello gris hierro y el porte confiado de alguien acostumbrado a autoridad absoluta. Sus cintas de campaña y decoraciones creaban una exhibición impresiva a través de su pecho, incluyendo el parche distintivo que coincidía con el escondido en el apartamento de Elena. «¿Cómo estaban?», ladró, sus ojos agudos ya escaneando la habitación por imperfecciones. El coronel Ruiz se adelantó. «Bienvenido al mando de operaciones especiales navales, general. Estamos honrados por su inspección. Ahórrate las cortesías, Ruiz. Veamos si tu comando está tan cuadrado como sugiere tu informe». Durante la siguiente hora, Elena observó mientras Navarro se movía metódicamente a través del ala administrativa,
cuestionando personal y examinando procedimientos con eficiencia despiadada. Su estilo de inspección estaba claramente diseñado para intimidar. Preguntas rápidas y puntuales, seguidas de gruñidos insatisfechos independientemente de la calidad de las respuestas. Cuando se acercó a su sección, Elena mantuvo la cabeza baja, enfocada en su trabajo. Solo otra especialista administrativa, invisible. «¿Qué es esto?», preguntó Navarro, recogiendo una carpeta de su escritorio. «Actualizaciones a los protocolos tácticos de NAVSOC, señor», respondió sin levantar la vista. «Archivados y distribuidos según regulaciones». Él la hojeó brevemente antes de dejarla caer de vuelta en su escritorio. «Continúa». Elena liberó una respiración cuidadosamente controlada mientras él se movía. El primer obstáculo despejado. Al mediodía la inspección se había movido a la sala de briefing del centro de comando, donde oficiales senior se reunieron para la evaluación de Navarro. Como la especialista administrativa asignada a registrar la reunión, Elena se sentó silenciosamente en la esquina, cuaderno abierto, la imagen perfecta de invisibilidad competente. El centro de comando zumbaba con tensión mientras Navarro merodeaba entre las filas de oficiales, su séquito siguiéndolo detrás. El coronel Ruiz se paraba rígidamente al frente, sudor perlando en sus sienes a pesar de la temperatura fresca de la habitación. «Sus protocolos de seguridad están desactualizados», declaró Navarro, examinando una carpeta. «¿Quién certificó estos procedimientos, coronel?» «Eso sería el departamento del teniente Mendoza, señor», respondió Ruiz rápidamente, tirando al oficial más joven bajo el autobús sin vacilación. Elena observó a Mendoza endurecerse mientras Navarro dirigía su atención hacia él. «Teniente, explíqueme por qué sus protocolos de seguridad contradicen el procedimiento estándar de NAVSOC sección 5.3. Mendoza vaciló, claramente tomado por sorpresa. «Señor, yo actualmente». «Señor», Elena se escuchó decir antes de poder detenerse. «Hubo una actualización a esa sección el mes pasado. Los protocolos del teniente Mendoza reflejan los estándares más actuales». La habitación quedó en silencio. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la especialista administrativa que raramente hablaba en reuniones. Los ojos de Navarro se estrecharon. «¿Y usted es?» «Teniente Elena Herrera, señor. Apoyo administrativo». Su mirada se demoró en ella por un momento incómodo antes de descartarla con una mirada y continuar su inspección. Pero mientras se alejaba, Elena notó a la comandante Morales estudiándola con interés renovado desde el otro lado de la habitación. Por el resto de la mañana, Navarro cuestionó a oficiales de operaciones sobre su preparación y conocimiento de protocolos. Su inspección estaba claramente diseñada para afirmar dominación, en lugar de evaluar genuinamente capacidades. Cada pregunta parecía diseñada para hacer que el respondiente se viera tonto. Cada respuesta recibida con desdén apenas oculto. Mientras se acercaba el almuerzo, el coronel Ruiz anunció que se reconvocarían a las 13 horas para la segunda fase de la inspección. Elena usó el receso para revisar sus preparaciones una última vez. La sesión de la tarde se enfocaría en operaciones clasificadas, la especialidad de Navarro, y el momento que había estado esperando. 3 años de paciencia estaban a punto de dar frutos. La justicia para el equipo fantasma finalmente estaba al alcance. La sala de briefing del centro de comando había sido transformada durante el receso del almuerzo. La mesa de conferencias estándar ahora estaba organizada para una presentación formal con la posición del general Navarro claramente establecida en la cabecera. Los oficiales entraron silenciosamente, los interrogatorios de la mañana habiendo establecido una atmósfera subdued.
Elena tomó su posición en la esquina trasera, cuaderno listo, la imagen perfecta de eficiencia administrativa. Mientras organizaba sus materiales, sintió la mirada de la comandante Morales sobre ella desde el otro lado de la habitación. La oficial de inteligencia la había estado observando con interés creciente desde el intercambio de la mañana. Elena mantuvo su expresión neutral, aunque su pulso se aceleró. Ser notada era peligroso, especialmente por alguien tan perceptivo como Morales. El coronel Ruiz llamó a la habitación a la atención mientras el general Navarro entraba, seguido por sus ayudantes llevando carpetas clasificadas adicionales. «¿Cómo estaban?», dijo Navarro, su voz llevando la autoridad casual de un hombre acostumbrado a obediencia inmediata. «Esta tarde estaremos revisando protocolos operacionales clasificados, particularmente enfocándose en integración de operaciones especiales con activos de inteligencia». Asintió a uno de sus ayudantes, quien distribuyó carpetas selladas a los oficiales senior presentes. Estos estudios de caso representan operaciones tanto exitosas como fallidas de los últimos 5 años. Entender por qué algunas tuvieron éxito y otras fallaron es esencial para sus funciones de comando. Elena mantuvo su fachada de profesionalismo desinteresado, pero su atención se agudizó. Esto era lo que había estado esperando. Si Navarro iba a referenciar Puñal Obsidiana, sería ahora. «Coronel Ruiz», continuó Navarro, «las métricas de rendimiento de su comando para operaciones especiales han sido aceptables, pero no excepcionales. Quiero discutir algunos protocolos específicos que han probado ser efectivos en otros lugares». Durante la siguiente hora, Navarro dirigió a los oficiales senior a través de varios escenarios operacionales, cuestionando sus evaluaciones tácticas y procesos de toma de decisiones. Su estilo era deliberadamente intimidante, diseñado para establecer su conocimiento superior y experiencia. La mayoría de los oficiales respondieron con acuerdo deferente, no dispuestos a desafiar sus afirmaciones. Mientras el briefing progresaba, la tensión en la habitación era palpable. Incluso oficiales senior con décadas de servicio parecían vacilantes de hablar. Navarro había creado exactamente la atmósfera que quería, una donde su autoridad era absoluta e incuestionable. «Discutamos fallas de seguridad operacional», dijo Navarro, cambiando de táctica. «Teniente Mendoza, ya que es responsable de protocolos de seguridad, ¿qué consideraría el punto más común de compromiso en operaciones clasificadas?» Mendoza se enderezó en su silla, claramente determinado a redimirse después del intercambio de la mañana. «Disciplina de comunicación, señor. La mayoría de los compromisos ocurren cuando los operadores se desvían de protocolos de comunicación establecidos». La expresión de Navarro permaneció neutral. «Una respuesta de libro de texto aceptable, teniente, pero incompleta». Se volvió para dirigirse a la habitación más amplia. «La violación de seguridad más peligrosa es cuando los operadores priorizan personal sobre objetivos de misión». El bolígrafo de Elena se detuvo en su bloc de notas. Su respiración permaneció medida, pero sintió un calor familiar construyéndose en su pecho. El sentimiento no tiene lugar en operaciones especiales, continuó Navarro. He visto misiones comprometidas porque líderes de equipo se negaron a abandonar personal herido cuando la necesidad táctica lo demandaba. El coronel Ruiz asintió en acuerdo. «Una realidad difícil pero necesaria del comando, señor». «Efectivamente», respondió Navarro, aparentemente complacido con el apoyo de Ruiz. «Lo que me lleva a un estudio de caso en excelencia operacional. Hace 3 años, la operación Puñal Obsidiana representó la ejecución perfecta de protocolos clasificados bajo condiciones adversas».
Los nudillos de Elena se blanquearon alrededor de su bolígrafo, el único signo externo de la ira construyéndose dentro de ella. Empleó las técnicas de respiración que había aprendido en entrenamiento de operaciones especiales. 4 cuentas adentro, mantener por 7, 8 cuentas afuera. Desde el otro lado de la habitación, la comandante Morales la observaba con sospecha creciente. Puñal Obsidiana era una misión profunda de recolección de inteligencia en el Hindu Kush, explicó Navarro. Un equipo fantasma de 6 personas fue insertado para recolectar datos sobre redes terroristas emergentes operando en la región. Pausó, su expresión cambiando a una de solemnidad ensayada. Tristemente, perdimos al equipo debido a condiciones climáticas extremas y contacto enemigo. Pero la inteligencia que transmitieron antes de su pérdida resultó invaluable para operaciones de seguridad nacional que siguieron. Perdimos al equipo, como si hubieran sido extraviados en lugar de abandonados. Elena sintió su persona cuidadosamente construida comenzando a agrietarse. Había pasado 14 meses en territorio enemigo después de que la extracción fue negada, moviéndose solo de noche, sobreviviendo con nada mientras sus heridas se infectaban. Había enterrado a 4 de sus compañeros de equipo en tumbas montañosas poco profundas antes de poder evacuar al sobreviviente restante que murió 3 días después, a pesar de sus mejores esfuerzos. Y Navarro lo llamó una pérdida, debido a condiciones climáticas. «Señor», habló un oficial de inteligencia subalterno, «no estoy familiarizado con la operación Puñal Obsidiana. No está en nuestros materiales de briefing estándar». «No lo estaría, teniente», respondió Navarro. Puñal Obsidiana permanece altamente clasificado. La mayoría de sus protocolos son conocidos solo por aquellos con niveles específicos de autorización. Sonrió tenemente. De hecho, ciertos elementos operacionales son conocidos solo por aquellos que estuvieron directamente involucrados en su planificación y ejecución. La autosatisfacción del general era evidente. Estaba usando la operación clasificada para reforzar su propia importancia, para recordar a todos en la habitación que poseía conocimiento que ellos no tenían, conocimiento que lo elevaba sobre ellos. De hecho, continuó Navarro, claramente disfrutando ser el centro de atención. Puñal Obsidiana creó protocolos tan seguros que ciertos elementos son conocidos solo por aquellos con la autorización más alta. Se movió al centro de la habitación, sonriendo con satisfacción presuntuosa. Por ejemplo, esta secuencia de señal de extracción fue desarrollada específicamente para esa operación. Demostró una serie compleja de movimientos de mano que Elena reconoció instantáneamente. La memoria muscular en sus propias manos se crispó en respuesta, queriendo completar la secuencia apropiadamente. La señal que Navarro demostró estaba incompleta, perdiendo el indicador de altitud crucial que habría especificado su punto de extracción a más de 2.700 metros. «Solo 12 personas vivas conocen esto», declaró Navarro. «Todos operadores del grupo de operaciones especiales que ganaron su distintivo con honor». La habitación estaba silenciosa. Ruiz se veía incómodo con la exhibición teatral, pero no dispuesto a decir nada. «Si alguien aquí reconoce esto», se rió Navarro. «¿Han estado leyendo archivos clasificados sin autorización o estoy viendo a una operadora de élite disfrazada?» La broma cayó plana en la habitación tensa. Pero Navarro no estaba buscando una respuesta. Estaba demostrando su superioridad, su conocimiento exclusivo, hasta que Elena se puso de pie. Sin vacilación, sus manos se movieron a través de la secuencia exacta, añadiendo el gesto final que Navarro había omitido.
Cada ojo en la habitación se volvió hacia ella, expresiones variando de confusión a shock. «Esa no es la señal completa, señor», dijo, su voz firme y clara. «El movimiento terminal incluye el indicador de altitud, protocolo estándar para puntos de extracción montañosos por encima de 2700 metros». La habitación se congeló. La cara de Navarro se drenó de color mientras miraba fijamente a la especialista administrativa que acababa de demostrar conocimiento perfecto de una señal clasificada que afirmaba que solo operadores de élite conocerían. «¿Quién diablos eres?», exigió, su compostura agrietándose. Elena se quitó los lentes, enderezó su postura a porte militar perfecto. La especialista administrativa se desvaneció, reemplazada por algo más completamente. Una soldado, un arma, un fantasma. «Comandante. Elena Herrera, señor. Líder de equipo Fantasma. Operación Puñal Obsidiana. Reportada muerta en acción hace 3 años, junto con todo mi escuadrón». Alcanzó su bolsillo y colocó un parche gastado, manchado de sangre en la mesa idéntico al del uniforme de Navarro. «No fuimos perdidos, señor», continuó, su voz fríamente precisa. «Fuimos abandonados y soy la única que logró regresar». El silencio en la sala de briefing era absoluto. La boca del coronel Ruiz se abría y cerraba sin sonido. Oficiales subalternos miraban con incredulidad. Solo la comandante Morales parecía no sorprendida, una pequeña sonrisa jugando en la esquina de su boca. «Esto es absurdo», finalmente balbuceó el general Navarro. «Herrera murió en el Hindu Kush. Esta mujer es una impostora». «Con respeto, señor», la comandante Morales se adelantó. «He sospechado algo inusual sobre la teniente por algún tiempo. Sus evaluaciones tácticas eran demasiado avanzadas para una especialista administrativa». «¿Sabías?». Ruiz se volvió hacia Morales, su cara enrojeciendo. «Sospeché», corrigió Morales. «Y ese he estado observando. El trabajo administrativo de la teniente Herrera contiene perspicacias que solo vienen de experiencia de campo. Sus protocolos de seguridad incluyen contingencias que abordan vulnerabilidades que la mayoría de los analistas nunca considerarían». Los ojos de Elena nunca dejaron a Navarro. «Hace 3 años, mi equipo solicitó extracción de emergencia después de completar nuestros objetivos de misión. El clima se estaba deteriorando. Teníamos heridos. La seguridad operacional demandaba». Comenzó Navarro. «Recibió nuestra solicitud», interrumpió Elena sacando un documento de su carpeta. «La reconoció y luego deliberadamente negó extracción para mantener negabilidad plausible». Colocó el documento en la mesa. Una impresión de un registro de comunicación clasificado mostrando la solicitud de extracción y la negación. «¿Cómo accediste a ese archivo?», exigió Navarro. «Ese es material altamente clasificado. He pasado 3 años trabajando para regresar a este comando, señor. 3 años recolectando metódicamente evidencia mientras me escondía a plena vista». La cara de Navarro se endureció. «Cualquier vendetta personal que pienses que estás persiguiendo, teniente, acabas de violar múltiples protocolos de seguridad. Ordeno que seas detenida por violaciones de seguridad». «Pidiendo perdón, señor», interrumpió la comandante Morales. «Pero si ella es quien dice que es, nosotros somos los que la traicionamos, no al revés». El teniente Mendoza se enderezó repentinamente. «Señor, la reconozco ahora. Cabello diferente, cara más delgada, pero esa es definitivamente la comandante Herrera. La vi dar un briefing una vez antes de Puñal Obsidiana. Era una leyenda incluso entonces». La arena habitación cambió. Oficiales subalternos que previamente habían ignorado a Elena ahora la miraban con nuevo respeto, reconociendo lo que era. No solo una operadora,
sino alguien que se había abierto camino de vuelta de entre los muertos para buscar justicia. El coronel Ruiz, sintiendo la marea cambiante, se alejó de Navarro. No tenía conocimiento de ninguna solicitud de extracción abandonada, general. Por supuesto que no, dijo Elena fríamente. Porque la operación estaba compartimentalizada. Solo aquellos directamente involucrados en la planificación habrían sabido. Su mirada regresó a Navarro. Solo aquellos que tomaron la decisión de abandonarnos. La mandíbula de Navarro se apretó. No tienes idea de las consideraciones estratégicas más amplias en juego. Un equipo contra intereses de seguridad nacional. El cálculo es simple. ¿Lo es, señor? Elena alcanzó su carpeta otra vez y produjo otro documento. Porque según este informe postacción que usted personalmente firmó, la extracción fue negada debido a condiciones climáticas, no necesidad estratégica. Se volvió para enfrentar la habitación. El general Navarro abandonó a 6 operadores, no por necesidad estratégica, sino porque reconocer nuestra posición habría revelado operaciones no autorizadas en una región políticamente sensible. Se nos negó extracción para encubrir un error de cálculo político, no para proteger la seguridad nacional. La cara de Navarro se enrojeció de ira. Firmaste acuerdos de confidencialidad. Esto es traición. No, señor, respondió Elena calmadamente. Abandonar a sus operadores en territorio hostil. Esa fue la traición. Colocó una pequeña tarjeta de memoria de cámara táctica en la mesa junto al parche. 6 operadores murieron esperando apoyo que nunca llegó. Capitán Adrián Frutos, Teniente Sandra Wade, Sargento Primera Talia Adler, Sargento Primera Clase Christian Hammond, Cabo Sergio Wright y especialista Bruno Thorn. Por primera vez, emoción se agrietó a través de su compostura, mientras nombraba a sus compañeros de equipo caídos. Llevé sus cuerpos a refugio cuando pude. Los enterré cuando no pude. 14 meses en territorio enemigo, abriéndome camino a un punto de extracción con inteligencia que supuestamente era tan valiosa que justificaba su sacrificio. La habitación estaba inmóvil, cada oficial cautivado por sus palabras. Incluso Navarro parecía momentáneamente silenciado por la cruda verdad de su experiencia. «Comandante Morales», dijo Elena, su voz estabilizándose de nuevo. «Creo que la audiencia del Congreso sobre la Operación Puñal Obsidiana se reabre mañana». Morales asintió. «Efectivamente lo hace. Y sospecho que estarían muy interesados en escuchar a alguien previamente listado como muerta en acción». «Este sigue siendo material clasificado», insistió Navarro, pero su voz había perdido su ventaja autoritativa. «La divulgación dañaría la seguridad nacional». «Lo que daña la seguridad nacional, señor», respondió Morales, «es abandonar a nuestros operadores y encubrirlo. Destruye la confianza en el comando. Socava la fundación misma de las operaciones especiales». Elena miró alrededor de la habitación a los oficiales que ahora la observaban con una mezcla de asombro y respeto. «Hace 3 años hice una promesa a mi equipo mientras los enterraba, que regresaría, que me aseguraría de que fueran recordados, que su sacrificio no se escondería detrás de clasificación para proteger la carrera de alguien». Se enderezó a su altura completa. La comandante que verdaderamente era finalmente visible para todos. «He cumplido esa promesa». El coronel Ruiz aclaró su garganta incómodamente. «General, tal vez deberíamos continuar esta discusión en privado». «Creo que eso sería sabio», estuvo de acuerdo Morales. «Y necesitaré contactar a JAG inmediatamente. Una operadora presumiblemente muerta regresando viva con evidencia de mala conducta de comando requiere protocolo apropiado». Los ojos de Navarro se movieron alrededor de la habitación.
midiendo su apoyo rápidamente en disminución. «Esto no ha terminado, Herrera». «No, señor», estuvo de acuerdo. «Apenas está comenzando». Las siguientes 24 horas pasaron en un borrón de interrogatorios, exámenes médicos y protocolos de seguridad. Elena se encontró en una sala de conferencias, segura en el Mando de Operaciones Especiales Navales, rodeada por oficiales de Haag, personal de inteligencia y funcionarios navales de alto rango que habían volado durante la noche al enterarse de que una operadora presumiblemente muerta había reaparecido con alegaciones contra un oficial general. La comandante Morales apenas había dejado su lado, manejando el proceso con precisión eficiente mientras aseguraba que Elena fuera tratada con el respeto que su rango y experiencia demandaban. El general Navarro había sido aislado en otra parte de la instalación, sus autorizaciones de seguridad temporalmente suspendidas pendiente investigación. «Comandante Herrera», se dirigió a ella formalmente el almirante Elena Vanguardia, usando el rango que le había sido restaurado en horas de su revelación. «Quiero expresar personalmente cuán extraordinaria es su supervivencia y regreso». La marmada lloró su pérdida junto con su equipo. «Gracias, señora», respondió Elena, su voz firme a pesar de su agotamiento. La fachada de teniente Herrera, especialista administrativa, había sido completamente desechada ahora, reemplazada por su verdadero porte como oficial de operaciones especiales. Su interrogatorio indica que pasó 14 meses evadiendo captura en territorio hostil antes de alcanzar un punto de extracción aliado en Pakistán. Luego pasó casi 2 años creando una nueva identidad y abriéndose camino de vuelta al Mando de Operaciones Especiales Navales. Todo para traer responsabilidad por la Operación Puñal Obsidiana. Sí, señora. La almirante Vanguardia la estudió por un largo momento. Ese nivel de dedicación es tanto encomiable como preocupante, comandante. La mayoría simplemente habría aparecido al alcanzar seguridad. Con respeto, almirante, intenté esa ruta primero, respondió Elena. Al alcanzar la embajada en Islamabad, reporté directamente a inteligencia militar. Me informaron que la operación Puñal Obsidiana estaba clasificada más allá de su autorización y que debería reportar a través de canales apropiados. Deslizó hacia adelante un documento mostrando su informe de contacto inicial. Cuando insistí en hablar con el comando sobre la extracción abandonada, me aconsejaron que perseguir el asunto podría resultar en cargos contra mí, por violar seguridad operacional. El oficial de inteligencia, con quien hablé, recibió una llamada directa de la oficina del general Navarro en 1 hora de mi llegada. La expresión de la almirante Vanguardia se oscureció mientras revisaba el documento. Entonces determinó que trabajar desde adentro era su única opción. Hice una promesa a mi equipo, señora, que su sacrificio no sería enterrado bajo clasificación. La almirante asintió lentamente. La audiencia del Congreso sobre Supervisión de Operaciones Especiales se reconvoca esta tarde. Han solicitado específicamente su testimonio, comandante. Elena sintió una oleada de tanto vindicación como aprensión. Esto era hacia lo que había trabajado durante 3 años, pero la realidad de revelar públicamente operaciones clasificadas llevaba sus propios riesgos. «Entiendo si tiene reservas», continuó la almirante Vanguardia. «Testificar significa mayor exposición pública, lo que complica sus opciones futuras en operaciones especiales». «Con respeto, señora, dejé de considerar mi futuro en operaciones especiales el momento en que enterré al capitán Frutos en esa ladera montañosa. Esto no es sobre mi carrera, es sobre responsabilidad». La expresión del almirante se suavizó ligeramente. «Muy bien. La comandante Morales la acompañará a la audiencia.
La Armada no impedirá ni dirigirá su testimonio. La verdad merece ser escuchada. Mientras la almirante partía, Morales se acercó con una bolsa de vestimenta. Me tomé la libertad de organizar su uniforme de gala, comandante, apropiadamente graduado y con sus decoraciones reales. Elena aceptó la bolsa con un asentimiento de apreciación. Gracias por su apoyo, comandante. No todos habrían sido tan rápidos en creer mi historia. He estado analizando informes de inteligencia durante 20 años, Herrera. Reconozco lo real cuando lo veo. Morales sonrió ligeramente. Además, su trabajo administrativo era demasiado bueno. Nadie con su perspicacia táctica pasa su carrera archivando informes a menos que tenga un motivo ulterior. 4 horas después, Elena se sentó ante el Comité de Supervisión de Operaciones Especiales del Congreso. Las luces brillantes de la Cámara, iluminando su uniforme de gala con sus filas de decoraciones de servicio y rescate. La habitación estaba llena de funcionarios militares, legisladores y representantes de prensa. El general Navarro se sentaba con su consejo legal en una mesa separada, su cara una máscara de neutralidad controlada. La representante Josefina Harding, presidenta del comité, llamó la sesión al orden. Esta sesión especial aborda nueva evidencia respecto a la operación Puñal Obsidiana, una misión clasificada que resultó en la pérdida de un equipo de operaciones especiales de 6 personas hace 3 años. Tenemos una testigo sin precedentes hoy. Se volvió hacia Elena. Para el registro, por favor, declare su nombre y rango. Comandante Elena Herrera, Armada Española, señora. Ex líder de Equipo Fantasma, Operación Puñal Obsidiana. Un murmullo corrió por la cámara. La comandante Herrera fue presumida muerta en acción junto con todo su equipo, explicó la representante Harding al comité. Su aparición ante nosotros hoy es en sí misma extraordinaria. Comandante, por favor explique al comité cómo llega a estar aquí cuando registros oficiales la listan como fallecida. Durante los siguientes 30 minutos, Elena proporcionó un relato conciso pero comprensivo de la operación Puñal Obsidiana, los objetivos de misión, la negación de extracción y su subsecuente supervivencia y regreso. Habló sin emoción, presentando hechos con la precisión de un informe de operaciones. Después de completar nuestro objetivo principal de recolección de inteligencia, las condiciones climáticas se deterioraron rápidamente. 2 miembros del equipo habían sostenido heridas durante un encuentro con rescatistas locales. El capitán Frutos solicitó extracción de emergencia desde nuestras coordenadas predeterminadas. Mostró el registro de comunicación que había reunido durante su tiempo encubierto. Este registro muestra que la solicitud de extracción fue recibida y reconocida. Esta entrada subsecuente muestra la negación de extracción, citando condiciones climáticas como la razón oficial. La representante Harding estudió los documentos. ¿Y usted cree que esta razón fue falsificada? Sí, señora. Mientras el clima era ciertamente un factor, no era prohibitivo. Más importante, este documento firmado por el general Navarro después de la operación indica la verdadera razón para la negación. Presentó otro archivo. La inteligencia extraída sugería operaciones no autorizadas por activos extranjeros en la región. Reconocer nuestra presencia habría creado complicaciones diplomáticas con supuestos aliados. El abogado del general Navarro inmediatamente objetó. Señora presidenta, estos documentos permanecen clasificados. Su divulgación en este entorno viola múltiples protocolos de seguridad. Le recordaré al Consejo que este comité tiene la autorización de seguridad más alta para propósitos de supervisión. Respondió Harding firmemente. Continúe, comandante.
La extracción fue negada no porque fuera imposible, sino porque era políticamente inconveniente, declaró Elena. 6 operadores fueron abandonados para mantener negabilidad plausible sobre nuestra presencia en la región. El general Navarro se puso de pie. Esta caracterización es una distorsión grave de la realidad operacional. La extracción era imposible sin comprometer activos y personal adicionales. La decisión, aunque difícil, fue tácticamente sólida. Elena se volvió para enfrentarlo directamente. Era necesidad táctica cuando ordenó que todos los registros de nuestras señales de emergencia fueran purgados de estaciones de monitoreo, señor. Era juicio sólido cuando declinó despachar búsqueda y rescate, cuando el clima se despejó 3 días después. Colocó otro documento ante el comité. Esta orden, emitida bajo la autorización del general Navarro, específicamente instruyó a estaciones de monitoreo a ignorar cualquier señal de emergencia de nuestra área operacional como intentos probables de engaño enemigo. Esto fue emitido mientras 4 miembros de mi equipo aún estaban vivos. La cámara quedó en silencio, mientras los miembros del comité revisaron el documento. Enterré a 4 de mis compañeros de equipo con mis propias manos, continuó Elena, su voz finalmente traicionando emoción. El capitán Frutos murió de exposición después de que nuestros suministros médicos se agotaron. La sargento primera Adler sobrevivió sus heridas durante 8 días antes de que la infección se la llevara. Los miembros restantes del equipo murieron en el primer mes. Pasé el siguiente año evadiendo captura, recolectando inteligencia y abriéndome camino a un punto de extracción. La representante Harding se quitó los lentes. Comandante Herrera, su supervivencia bajo estas circunstancias es nada menos que milagrosa, pero debo preguntar, ¿por qué no presentarse inmediatamente al alcanzar seguridad? ¿Por qué infiltrar el mando de operaciones especiales navales bajo una identidad falsa? Intenté reportar a través de canales apropiados, señora. Al alcanzar la embajada en Islamabad, fui dirigida al silencio por funcionarios que contactaron al general Navarro. Se volvió claro que la única manera de obtener justicia para mi equipo era reunir evidencia desde dentro del sistema que nos había abandonado. El abogado del general Navarro se inclinó hacia adelante. Señora presidenta, los métodos de la comandante Herrera, independientemente de sus intenciones, involucraron serias violaciones de seguridad. Crear una identidad falsa para acceder a sistemas clasificados es un delito federal. También lo es dejar operadores para morir para encubrir errores de cálculo políticos, interrumpió la comandante Morales desde su asiento detrás de Elena. La representante Harding pidió orden. Este comité está bien consciente de las complejidades legales involucradas. Estamos igualmente preocupados con las violaciones éticas que pueden haber llevado a pérdida innecesaria de vida. La audiencia continuó por varias horas más, con expertos técnicos y oficiales de inteligencia, proporcionando contexto para la operación y eventos subsecuentes. A través de todo, Elena permaneció compuesta, respondiendo preguntas con la claridad y precisión que una vez la había hecho una líder de equipo excepcional. Mientras la sesión se acercaba a su conclusión, la representante Harding se dirigió a ella directamente una vez más. Comandante Herrera, más allá de responsabilidad por acciones pasadas, ¿qué resultado busca de estos procedimientos? Elena se enderezó en su silla. Quiero que mi equipo sea apropiadamente reconocido, señora. Sus nombres añadidos al muro memorial, sus familias contadas la verdad sobre cómo murieron.
Y quiero que protocolos operacionales sean cambiados para asegurar que ningún comandante pueda abandonar operadores en el campo para proteger consideraciones políticas en lugar de necesidades tácticas legítimas. La presidenta asintió solemnemente. Gracias por su testimonio, comandante. Este comité continuará su investigación con la evidencia que ha proporcionado. El general Navarro permanecerá en licencia administrativa pendiente nuestros hallazgos. Mientras la audiencia se aplazó, Elena sintió una extraña sensación de tanto completación como vacío. Durante 3 años, su enfoque singular había sido este momento, esta exposición de verdad. Ahora que había llegado el futuro más allá, parecía incierto. La comandante Morales se unió a ella mientras salían de la cámara. «Lo hiciste bien ahí adentro. Difícil creer que ayer solo estabas jugando el papel de especialista administrativa olvidable». «Esa persona nunca existió realmente», respondió Elena. «No», estuvo de acuerdo Morales. «Pero la comandante que acaba de testificar, ella es real. La Armada necesita oficiales con su integridad, Herrera». Un mes después, Elena se paró en su uniforme de gala ante el muro memorial de operaciones especiales navales. A su alrededor se reunieron las familias del equipo fantasma caído, viéndola en persona por primera vez desde enterarse de que sus seres queridos no habían muerto en un accidente de entrenamiento simple como les habían dicho. La madre anciana del capitán Frutos agarró la mano de Elena. Él habló de ti en sus cartas. Dijo que eras la mejor oficial con la que había servido. Él era el mejor de nosotros, respondió Elena suavemente. Todos lo eran. La comandante Morales estaba cerca con la almirante Vanguardia mientras la ceremonia comenzaba. 6 nuevos nombres fueron revelados en el muro memorial, ya no redactados, ya no escondidos detrás de estrellas representando operaciones clasificadas. Capitán Adrián Frutos, Teniente Sandra Wade, Sargento Primera Talia Adler, Sargento Primera Clase. Christian Hammond, Cabo Sergio Wright, especialista Bruno Thorn. La almirante Vanguardia se adelantó llevando un pequeño estuche. El ministro de Defensa extiende sus disculpas personales por las fallas de comando que llevaron a esta pérdida, dijo, abriendo la caja para revelar la cruz naval. Esto debería haber sido otorgado hace 3 años. Sus acciones salvaron inteligencia crítica mientras demostraban valor extraordinario al intentar salvar a sus compañeros de equipo. Elena aceptó la medalla con un asentimiento solemne. No había buscado reconocimiento para sí misma, pero el reconocimiento representaba algo mayor. La verdad, finalmente saliendo a la luz. Mientras la ceremonia concluyó, colocó 6 distintivos de tridente debajo de los nuevos nombres en el muro. Informes de noticias sonaban silenciosamente en monitores en el fondo, describiendo la renuncia del general Navarro y la investigación del Congreso en curso sobre responsabilidad operacional. Un teniente joven se acercó vacilantemente. «Comandante, Herrera, si no le importa que pregunte, ¿cómo sobrevivió 3 años sola en territorio enemigo?» Elena miró al memorial, luego de vuelta al oficial. La ira que la había alimentado durante 3 años finalmente había dado paso a algo más. No paz exactamente, sino propósito. No estaba luchando para sobrevivir, teniente. Estaba luchando para recordar. Se volvió al muro de nombres. Algunas misiones no terminan hasta que todos llegan a casa de una manera u otra. Mientras el sol se ponía sobre el memorial, Elena rindió un saludo perfecto a sus compañeros de equipo caídos. Detrás de ella, cada oficial presente, incluyendo la comandante Morales y la almirante Vanguardia, se pararon en atención, devolviendo el saludo no al muro, sino a ella. En las semanas que siguieron, a Elena se le ofrecieron varias posiciones dentro del mando de operaciones especiales navales.
A pesar del trauma que había soportado, su experiencia única y resistencia probada la hacían invaluable para entrenar futuros operadores. Más importante, su historia había desencadenado una revisión comprensiva de protocolos de extracción y responsabilidad de comando a través de todas las operaciones especiales. La comandante Morales la encontró una tarde en la oficina que una vez había sido su cobertura, pero ahora oficialmente le pertenecía. Comandante Herrera, entrenamiento de operaciones especiales y responsabilidad. ¿Cómo se siente usar su nombre real otra vez?, preguntó Morales. Extraño, admitió Elena. Durante 3 años soñé con reclamar mi identidad. Ahora a veces me descubro respondiendo a Teniente Herrera en lugar de comandante. Viejos hábitos. Morales asintió. Hablando de eso, la primera clase de candidatos llega la próxima semana para su nuevo entrenamiento de protocolos de extracción. ¿Piensa que está lista? Elena miró las fotografías en su escritorio. Las únicas en existencia del equipo fantasma completo, tomadas apenas días antes de la operación Puñal Obsidiana. 6 caras sonriéndole de vuelta, ajenas a lo que les esperaba en las montañas. «Estarán listos cuando termine con ellos», respondió. «Ningún operador se queda atrás otra vez, no bajo mi vigilancia». Mientras Morales se iba, Elena abrió el cajón de su escritorio y removió el parche gastado, manchado de sangre del equipo fantasma que había llevado durante 3 años. Trazó su contorno una última vez antes de colocarlo en un marco junto a su cruz naval. No como recordatorio de traición, sino como símbolo de una promesa cumplida. El sistema había fallado a su equipo una vez. Ahora estaba posicionada para asegurar que nunca volviera a pasar. Algunas misiones continuaban mucho después de que la operación fuera oficialmente terminada. La suya había evolucionado de buscar justicia a asegurar protección para aquellos que seguirían. Para el equipo fantasma, ella había sido la única que logró llegar a casa. Para futuros operadores, ella sería la razón por la que todos regresarían. Si alguna vez has conocido a alguien como Elena, alguien silencioso, constante, invisible hasta que llegó el momento, cuéntanos en los comentarios. Estas historias raramente llegan a las noticias, se pierden, se entierran, se ignoran. Por eso las contamos, por eso seguiremos contándolas. Comparte esta historia si te quedó contigo y suscríbete a Historias de Héroes, porque alguien en algún lugar necesita saber que la fuerza como la suya es real.